Estimados, bienvenidos a la clase número 3 de la asignatura de calidad y mejora continua. Bien, hoy vamos a trabajar dos definiciones. La primera es la definición de proceso y la segunda va a ser la definición de sistema. Cuando nosotros hablamos de proceso, nosotros nos referimos a una situación en donde nosotros logramos generar un cambio en una condición. ¿Ya? Me voy a explicar bien con esto. Por ejemplo, si yo dejo esta pizarra aquí durante unos 5 minutos y veo que no ha ocurrido ningún cambio, en el fondo no tengo ningún proceso. ¿Sí? Pero si en algún momento pasamos, dentro de esos 5 minutos, hemos tenido a una persona como yo haciendo algún dibujo en esta pizarra, hemos realizado un cambio, sí, porque pasamos de una condición donde la pizarra estaba en blanco a una condición donde la pizarra estaba rayada. Ese proceso le vamos a llamar rayado de pizarra, si quieren. Ojalá que lo puedan captar. Llamamos proceso a cualquier situación que genera un cambio. Habitualmente se dice que los procesos son aquellas situaciones que convierten las entradas en salidas. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea de esa manera. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la clase número 4. Porque resulta que no siempre tengo entradas. Por ejemplo, si yo quisiera analizar un proceso como el de ir de viaje a Caldera a dejar una encomienda. Entonces, cuando uno lo plantea en términos de entradas que se convierten en salidas, uno diría, si voy en camioneta, el proceso en realidad es el de consumo de combustible. Porque lo que entró fue combustible y lo que salió fue energía cinética. O sea, no funciona muy bien. Pero en cambio, si yo digo que se cambia o se produce algún cambio en una condición, en una situación, yo puedo decir, mire, espera, es que ya lo entendí. La camioneta está en Copiapó, la camioneta está en Caldera. Hubo cambio, se nota de inmediato. ¿Y cómo voy a llamar ese proceso? Traslado, transporte. No me va a costar, ¿cierto? Entenderlo. Puedo hablar de una posición, si quieren, da igual, pero uno tiene que decir, mira, por lo general tiene que pensar en entradas y salidas, o condiciones de inicio y de término, o una posición de inicio o de término. Es preferible verlo así. Entonces, nosotros nos referimos al proceso, a un proceso como una situación donde se genera un cambio. ¿Ya? Ahora, resulta que uno puede interpretar los procesos como una condición en la que concurren muchos elementos, ¿ya? Y dentro de esta nos encontramos que estos elementos de un proceso habitualmente uno los podría denominar como entradas, salidas, posiciones de inicio, posiciones finales, condiciones de inicio, condiciones finales, recursos de infraestructura como elemento de un proceso, los recursos humanos, las actividades de un proceso, las cosas que ocurren dentro de un proceso, las variables de dicho proceso y los parámetros de dichas variables. Eso puede ser una definición de proceso. Ahora, esa es la que nosotros vamos a usar. Vamos a dar en la sesión de Teams, vamos a tratar de conversar sobre cuántos procesos o cuántas cosas entendemos. Yo lo que quiero es buscarle un enfoque en la mantención, ¿ya? Porque esto me sirve muy bien en un proceso productivo, donde yo, por ejemplo, podría tener acá harina y lo que sale al final es pan. Pero si hago mantención, fíjense que me sirve más hablar de una condición de inicio y una condición de término. Eso es lo que podemos decir respecto a los procesos. Ahora voy a pasar a referirme a los sistemas. ¿Qué entendemos nosotros como sistema? Entendemos como sistema a un conjunto de procesos que interactúan entre sí. ¿Ya?
Veamos. Es decir, uno podría encontrarse que los sistemas a veces pueden ser como un conjunto de procesos que interactúan entre sí. Y en este sentido, nosotros podríamos decir de que los procesos podrían, o sea, los sistemas podrían funcionar en serie. Es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Como lo que podría ser, por ejemplo, una mantención. Podría ser que el primer paso es el desarme, el segundo paso sería el recambio del elemento, no sé, del componente de la pieza y el rearme. Entonces tendríamos una secuencia, es decir, funciona como sistema. Ahora, pero también puede ser de que nos encontremos con algunos procesos que puedan funcionar haciendo ciclos, como lo que podría ser, bueno, veamos la situación. Podría ser de que tenemos una condición donde primero se limpia, se revisa, si está bien, se arma. Si no está bien, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a... se le hace una intervención y después, ¿qué es lo que se hace? Otra vez se vuelve a revisar y se le llevan así, en ciclo. Vean, esto es muy, muy fácil de entender. Cuando uno ve en una bodega que está una grúa horquilla descargando material de un camión para meterlo dentro de la bodega, ¿qué es lo que ve? Ve que llega el camión, lo que hace es alza la uña, entierra dentro donde se encuentra la caja, la retira, se moviliza, va y la deposita. Después, ¿qué es lo que vuelve a hacer? La vuelve a realizar. Que funciona como un sistema, porque está haciendo esto muchas veces hasta que se logra vaciar el camión completo. Entonces dice, son un conjunto de procesos que funcionan como sistema. Eso es. Ahora, no es lo único, porque a veces nosotros nos encontramos con procesos que pueden estar funcionando a veces incluso en paralelo. Veamos, esta es una situación que usted sí le va a hacer sentir. Prefiero dar un ejemplo que sea sencillísimo. ¿Ya? Cuando ustedes están preparando comida, supongamos que van a preparar una carbonada. Entonces uno dice, a ver, quizás necesitamos pelar las verduras antes de meterla en la olla, pero quizás la carne la podríamos preparar simultáneamente. Si hay dos personas, no tienen para qué una sola persona hacer tal cosa. Puede ser que una pele las verduras, otra prepare la carne. Mientras están cociendo, ¿qué es lo que puede pasar? Alguien está preparando alguna suerte de salsa o alguna situación similar. Entonces uno dice, mira, pueden funcionar en paralelo, pero el resultado sigue siendo el mismo. A eso nosotros le llamamos sistema. ¿Mm? Ahora, a escala productiva, los sistemas, unos habitualmente, siempre los encuentro formando una secuencia de procesos que llamamos la secuencia principal y donde nos encontramos con algunos procesos que son de apoyo productivo, otros que podríamos llamar procesos de servicios menores, ya voy a dar ejemplo, y algunos procesos que podríamos denominar procesos de gestión. Entonces, vamos a llamar a estos los rojos, los de la cadena principal. Es decir, donde nosotros generamos, donde se está generando el valor principal de un proceso. Puede ser en una mantención varias cosas, ¿cierto? Son la recepción, la limpieza, el desarme, la intervención, el retiro de componentes, ir y empezar a hacer el recambio y volver a repetir el ciclo hasta que dejan esto bien armado. Pero hay procesos que son de apoyo. Por ejemplo, el hecho de que tengas disponible diluyente, que tengas acceso a los wipes, que tengas acceso a las herramientas. En este caso, si fuera una actividad de mantención, uno podría decir, oye, yo tengo el pañol. ¿Te apoya el servicio productivo? Sí. Está relacionado con tu servicio productivo. Directamente. Es muy directo. Que tengas acceso a herramientas, que tengas acceso a los repuestos, que tengas acceso a estos otros insumos que son consumibles, como puede ser un diluyente, wipe, no sé, papel, lo que sea. Estos son de apoyo. Entonces uno diría, mira, son de apoyo productivo y uno no distingue.
no son el proceso en sí mismo, el principal, pero son de apoyo. Luego tenemos algunos que son menores, y aquí sale, esto es súper sencillo. Puede ser que en ese mismo lugar donde se está haciendo, en esa maestranza, se está haciendo esa mantención, bueno, hay otras personas que están limpiando el piso. Hay gente que está yendo a retirar el wipe. ¿Intervienen directamente en el proceso de mantención? No, pero lo apoyan. Lo apoyan. El hecho de que tengas luz, el hecho de que tengas agua, que tengas un baño, son procesos que son de apoyo dentro de este sistema productivo que nosotros estamos colocando acá de ejemplo. Entonces, podríamos decir que estos serían estos servicios menores. Y luego nosotros tenemos otros procesos, que son esos procesos que denominamos de gestión. Alguien tiene que estar liderando esto, alguien tiene que haber hecho el trato con el cliente para que llegara este motor ahí a realizarle la mantención que le corresponde. Alguien tiene que estar contratando al personal. Entonces entendemos, ya, esos son los típicos procesos de administración, los de gestión. Así funciona un sistema. Ahora, para efecto de las cosas que a nosotros nos interesan, en algún momento nosotros vamos a expresar esto en términos del modelo de mejora continua. Según este modelo, los sistemas de gestión, escuchen, ya no estoy hablando de sistema productivo, los sistemas de gestión se basan en un modelo que tiene 4 grandes procesos. El proceso del planificar, el proceso del hacer, el proceso del verificar y el proceso del actuar. Voy a dar algunos ejemplos. Los procesos que yo le acabo de mencionar antes de hacer este dibujo se encuentran acá. Eso es muy sencillo de encontrar. Principalmente está ahí. La cadena principal se encuentra ahí. Pero vamos a explicar. ¿A qué nos referimos nosotros con planificar? Pensemos en lo siguiente. Ustedes tienen una empresa y están en el área de mantención. Pensemos que la mantención se genera o se realiza o se gestiona como sistema. Entonces, ¿cuál es la planificación que ustedes tienen al respecto? Bueno, tienen que tener una suerte de plan matriz de mantención. De ese plan matriz van a bajar los programas de mantención hasta finalmente llegar a las pautas, las listas de chequeo de mantención. ¿Cierto? Eso es. Y uno dice, mira, eso es planificación, es solo planificación. Pero después de esa planificación nosotros pasamos a estos procesos donde se entregan los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Alguien tiene que generarlo como proceso. ¿Quiénes son las personas idóneas para realizar la mantención? En función de su experiencia, habilidades, educación, lo que sea. Y luego hablamos de la infraestructura. ¿Dónde se realiza esa mantención? Yo no puedo trabajar en un lugar que no esté apto. Si voy a hacer una intervención en un equipo con mucho detalle, necesito iluminación. No puedo trabajar en un lugar con algunas sustancias que sean inflamables en un lugar donde estoy usando mucha corriente. Ustedes como mantenedores deben saberlo. Más de alguna oportunidad le toca trabajar en condiciones de solo se pueden usar herramientas neumáticas. Luego pasamos a estos procesos que son el de carácter productivo, donde ocurren las cosas que mencioné en el croquis anterior. Están los procesos principales, los de apoyo, salvo los de gestión que en el fondo se encuentran distribuidos aquí. Pero dice, mira, es fácil entenderlo. ¿Dónde está la diferencia? Este modelo de sistema de mejora continua fue creado por un señor de apellido Deming, ¿ya? Que dijo, para que haya mejora continua deben haber estos procesos. Hasta acá creo que hablamos de cosas que ustedes intuyen por sentido común. El asunto está en esto. Porque aquí se agregan otro tipo de procesos. ¿Qué significa? Haz un seguimiento. Es un seguimiento. Fíjense que después de hacer la mantención, a mí, ¿qué es lo que más me quedó? Me quedó mucho registro. ¿Registro de qué? De las herramientas utilizadas, de los insumos utilizados, de los desechos que quedaron, de los tiempos utilizados. Fíjense, de los niveles, de las mediciones que se realizaron. Entonces uno dice, para que opere como un sistema de mejora continua necesito tomar eso. Necesito esa información y necesito analizarla para saber qué. Bueno, recuerden, ¿cuál es la promesa del agente de mantención? Disponibilidad y confiabilidad. Entonces necesito saber si estoy ofreciendo efectivamente esa disponibilidad y esa confiabilidad. Existen más cosas como el hecho de hacer inspecciones, de llevar datos estadísticos, de ir controlando los procesos en tiempo real. Por el otro lado, ¿qué hacer cuando no funciona esto? Fíjense que
¿Qué pasa si ustedes están haciendo la mantención pensando que según el diagnóstico, el equipo tenía tal condición y esa era la que ustedes deben mejorar? ¿Qué pasa si encuentran que había algo más que no estaba diagnosticado? ¿Qué pasa si cometen un error? ¿Cuál es el plan de contingencia? Vamos a plantearlo así por ahora. Tiene que haber un mecanismo de contingencia. ¿Qué hacer en caso de? ¿Qué pasa si se te acaba el repuesto? ¿Qué pasa si el repuesto no está ahí? Bueno, entonces quizás manejas un sobrestock. Debes tener qué es lo que puedes hacer. Imagínense, hay en empresas donde dicen, bueno, ya, se me fue en collera la mantención, así que no me queda otra que pasar el equipo que estaba para el stand-by. Porque no puedo, necesito garantizar la disponibilidad, así que voy a tener que tomar otra acción, tener un plan B. Más o menos eso es lo que nosotros denominamos sistema de mejora continua. ¿Ya? Bien, ahora vamos a recapitular un poco. ¿Qué es lo que vimos? Concepto de proceso, es decir, una situación que genera cambio. ¿Qué es lo que es un sistema? Son varios procesos que funcionan con un propósito en común. ¿Y qué es lo que es un sistema de gestión de la calidad? Bueno, uno que funciona agregando este tipo de proceso. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams para comentar acerca de lo revisado.